Bueno, pues estamos grabando. Estoy Ujú. otra vez aquí con mis amigos. Jacobo, buenos días. Hola, hola, buenos días a todos. José Luis Hola, ¿qué tal? y Emanuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de la segunda película de Tarantino, Tiempos Violentos. También conocida como Pulp Fiction en USA. Es un gran avance en correspondencia a la primera película. Hay más lana, hay mejores actores, o bueno, no mejores actores, más Más conocidos. más conocidos, más no, pues tienes ahí a Duro de Matar y con eso tienes para que se vaya el Con, presupuesto de la Christo- película. con Christopher Walken tienes, ¿no? Ujú. También, aunque sea nada más una escena. Aunque sea una escena. Casi un cameo. Ujú. Pero bueno, ¿quién quiere empezar a comentarnos? ¿Emanuel? ¿Se te antoja Sí, empezar? sí, Y sí. luego José Luis y Jacobo. Muy bien. Claro. Ya quedó. Bueno, nada más el comentario, es la segunda película. Fue muy bien en lo que es la crítica y un Vale. poquito bien en la taquilla. Y más que nada fue el inesperado regreso de un actor que ya la estaban dando, de que ya estaban diciendo que se debía retirar, y aparte por lo gordo que estaba, John Travolta. Pero regresar, verlo otra vez bailar fue un gran momento en el cine en los noventas. Pero bueno, Emanuel. Pues una película muy disfrutable. Eso sí, debo reconocerles que allá por el año 2000, bueno, 99, cuando la vi por primera vez, si bien recuerdo, pues sí fue algo choqueante, sobre todo ver algunas escenas, ¿no? Yo creo que fue la primera película en la que vi, por ejemplo, una violación masculina y se me hizo tan extraño y sobre todo que hubiera elementos en una película comercial de BDSM, sobre traiciones, sobre cómo nos encariñamos con ciertos personajes y terminan muriéndose, entre otras cosas. Yo creo que por eso ya, como seguramente vamos a platicar más adelante, es una película considerada postmoderna, ¿no? Tanto por su estructura narrativa como por la clase de historias o subhistorias que vamos encontrando. Pero bueno, yo creo que esto es, si estamos un tanto desinformados o desconociendo, como seguramente nos pasó en su momento, lo que es la literatura pulp, que es donde se toma precisamente el título. Y bueno, ustedes ya, ya lo saben, se los digo cada vez que se los platico que me gusta mucho la literatura y el cine de ese tiempo, ¿no? Porque de Ujú. hecho el noir y el hard boiled, las historias de detectives no basadas en lo intelectual, sino en lo duro precisamente, pues está desprendida precisamente de la literatura pulp. Y si bien nosotros conocemos a lo mejor de forma un tanto más directa el cine de exploitation a partir de los 60, de los 70, pues sabemos que la literatura empezó mucho antes, que es precisamente con la literatura pulp, allá por los años 20 o 30. Y les admito que cada vez que voy a alguna librería de segunda mano, cuando veo libros ahí en el suelo, en algún puestecito, la verdad es que no pierdo oportunidad de acercarme a ver si todavía encuentro alguna de esas joyas, ¿no? Que ya me ha pasado antes. Algo que me gusta mucho de ese tipo de literatura es estos primeros pasos en mostrar un mundo descarnado. Claro que lo encontramos, por ejemplo, en literatura clásica, por así decirla, pero en cuestión de estos subgéneros o de esta forma de narrar otra vez detalles de la miseria humana, creo que es un buen ejemplo en el caso de la literatura pulp. Y bueno, yo creo que se le llama la película posmoderna porque es una forma de retratarnos todo lo que retrataba ese tipo de literatura también, acerca, repito, de las cuestiones de la sexualidad, de la diversidad sexual, otra vez también de la cultura BDSM y sobre todo con la cuestión de la violencia, los gángsteres y todo eso. Y yo creo que, pues Tarantino, como siempre, en este caso que es en su segunda película, mamando de un sinnúmero de fuentes para mostrarnos su perspectiva de cómo presentarnos esta clase de historias con una perspectiva obviamente un tanto actual. Y el término posmoderno yo creo que yo creo que también todos lo sabemos, es bastante choteado a estas alturas, pero creo que podemos retomar eso, la falta de racionalidad, por así decirlo, a lo mejor a como estábamos acostumbrados a que nos habían vendido la idea cierto tipo de autores, en literatura, en filosofía, en cualquier otro tipo de artes, y encontramos pues justo lo que
quizá argumentan los autores posmodernos, la cuestión de lo inmediato, la falta de valores, por así decirlo, el amor también líquido que nos llaman, que nos llega a decir algunos otros autores, y detalles que encontramos también en otra clase de películas, ¿no? Yo creo que la primera que me viene a la mente es Fight Club, otra película también considerada posmoderna, en la que encontramos también esa falta de racionalidad, entre tantas otras cosas más. Pero en cuestión cinematográfica, pues yo creo que estamos viendo a un Tarantino evolucionado, lo que encontramos en Perros de Reserva, y que, bueno, no quiero utilizar esta clase de expresiones, pero bueno, y que va adquiriendo madurez, vaya, con lo que ya vemos actualmente, ¿no? Ya una forma mucho más, ¿cómo decirlo? No sé si decir estructurada o estratificada de narrar nuestra historia. Una de las cosas llamativas es precisamente la forma en la que nos está contando la historia con todos estos elementos, ¿no? Mezclados como en una licuadora, pero dándonos un resultado que pues sabe bastante bien, vaya. Así es. Pero bueno, gracias, Emanuel. José Luis. Sí, fíjate, coincido con lo que comenta Manuel, es un buen mix, es una buena licuada, es una malteada de $5 y, ¿no? Para usar la expresión. Eh, esta película yo la vi quizá un año después, 2 años a lo mucho después de haber salido en el cine, una vez más, gracias a mis tíos. Y sinceramente fue impactante. Llegó un momento en esos meses en la que prácticamente la consideraba mi película favorita. Después, pues, no, ves otras cosas que te agradan de diferente manera y vas ampliando tu variedad de gustos. Es la primera que veo con este estilo de narración, es la primera en la que realmente me encanta el uso desmedido de maldiciones, de mentadas de madre, ¿no? De actitudes picudas, como le dicen aquí en Monterrey. Entonces, fue como una especie de modelo que jamás había visto por ningún lado. Yo creo que ni siquiera en las conversaciones con mis compañeros de secundaria y de preparatoria, porque si bien hay uso del lenguaje soez y de actitudes bastante envalentonadas y temerarias, acá se nota un tipo de diálogo también interesante, ¿no? En todas las pláticas que tienen, es interesante. Y las referencias que hacen a la cultura general es interesante. Entonces, empieza a plantearse como una especie de modelo. Y me parece que hasta el momento, quizá, como dice Manuel, se ve más maduras las películas de Tarantino, pero siguen el mismo modelo y me parece que no han podido superar Pulp Fiction. Lo digo así con el sentido no peyorativo con las nuevas películas, sino que puso la vara tan alta que todas las demás películas o han llegado al mismo nivel o se le han acercado, pero no la han superado. No ha habido una evolución en esto. Y yo creo que sí la puede haber, pero no la ha habido. Tal vez veamos después a una película distinta en ese sentido, que haya superado ese parámetro en Tarantino. Esperemos que sí. Yo confío en que lo logrará en algún momento. Y bueno, por lo pronto lo que les puedo decir es eso. No estoy seguro de si hay algún detalle que se me esté escapando respecto a esta película como paradigma del resto que vienen y de algunos otros que van a plantear algo parecido. Estoy pensando en Guy Ritchie, por ejemplo. Pero, híjola, eso es lo que por el momento les puedo decir. A mí me impactó prácticamente en todos los sentidos. Gracias, José Luis. Jacobo. Bueno, fíjense que yo, para ser honesto, yo creo que esta película la vi muy chavo, porque en mi casa se acostumbraba a que se rentaban películas un fin de semana y luego ahí las dejaban y luego ya las veíamos, ¿no? Íbamos para aquellos que nos están viendo y que nacieron después de los 2000, existían videoclubs. Y es que ya sé que voy a sonar como viejito, pero ahí no, que rentábamos películas. Entonces en mi casa rentaban fin de semana un montón de películas, ¿no? Un montón de VHS, y luego ya las veíamos, ¿no? Y las películas que más sonaban las rentaban y ahí estaban, y entonces ya uno sabía si las veía o no. Eh, Cuando yo vi Pulp Fiction, precisamente recién había salido en video,
a mí no me atrapó al principio por creo que muchas razones, insisto. Primero, porque también estamos hablando de un contexto en el que esta película apareció donde había otras películas con una trama mucho más digerible. Y buenas películas, porque también estamos hablando que fue el 94 y estás hablando con el 93 y en el 94 tienes películas como Forrest Gump, Shawshank Redemption, Jurassic Park, con una narrativa mucho, muy flexible, mucho, muy sencilla. Y luego pones esta película después de haber visto todas esas y estás esperando que pase algo, ¿sí? Y se tarda en pasar, estás esperando que pasen cosas y hasta ya como al final. Entonces yo insisto, si a mí una primera impresión fue negativa, creo que fue porque estaba acostumbrado precisamente a un tipo de cine mucho más digerible, insisto. Pero luego con el tiempo, y precisamente por eso lo menciono, la película empezó a hacer más ruido, y mucho más ruido, y entonces ya la volví a ver, y ahí fue cuando ya entendí lo que la gente estaba viendo, que yo no había entendido al principio. Y es precisamente lo que están mencionando ustedes, lo que estaba mencionando Manuel, lo que está mencionando José Luis, el paradigma y la narrativa posmoderna que precisamente tiene, porque precisamente ahí es donde está la variante de lo que va a ser Pulp Fiction en relación al cine antes y al cine después. La forma en que está contada, no hay una cronología precisamente convencional, va y viene. O sea, si se fijan, rompe con toda la forma en que el cine se estaba haciendo para ese momento. Era obvio, entonces ya después entendí por qué no me había gustado, porque te acostumbras a un tipo de cine con reglas, con normas, y luego llega esta que rompe todo eso, lo rompe, porque lo hace, demuestra una violencia excesiva, demuestra muchos diálogos, cuando también es una época en que los efectos especiales empezaban a despuntar y te querían deslumbrar. Y entonces cambia totalmente la situación. Yo creo que para mí una de las cosas que he aprendido con Pulp Fiction a lo largo de este tiempo que la he visto y visto unas 2 o 3 veces más, es que definitivamente fue esa película que rompió entre lo que se llamaba el cine de serie B y el cine que muchos llamaban de arte oculto, no sé. Esta película como que se encontró en ese nivel y precisamente ya viendo el contexto en el que apareció, por ejemplo, esta película ganó la Palma de Oro. La Palma de Oro solo la ganaban las películas francesas, fantochas, en blanco y negro, con dramas, ustedes ya saben, ¿no? Así totalmente, pues no sé, ya se lo imaginarán. Y cuando gana Pulp Fiction, estaba viendo por ahí, búsquenlo en YouTube, hubo una crítica que se lanzó contra Tarantino y le dijo, es que tu película es una mierda, ¿no? Por ahí está el video y me pareció muy interesante esa parte, porque él recibiendo el premio y como que los críticos más convencionales de Francia dijeron, ¿cómo es posible que gane esto? ¿Cómo es posible que haya ganado esta película? Y de hecho Tarantino le hace una señal con el dedo, ya se imaginarán a la, a la crítica. Oh, por ahí véanlo, porque por ahí lo acabo de ver y precisamente para efectos de lo que estábamos viendo ahorita. Y creo que eso demuestra mucho lo paradigmática que fue. O sea, era una película que tomaba lo peor del cine, que para Tarantino fue con lo que creció, y lo convertía en algo distinto, en algo muy atractivo, en algo que precisamente se volvía muy interesante, que podríamos hablar ahorita de eso más, pero creo que ahí es donde yo creo que está pienso yo, mejor dicho, es donde está precisamente la aportación de Tarantino con esta película. Si con Perros de Reserva ya se veía, con Pulp Fiction lo logra, y muy de acuerdo con José Luis, y no sé si alguna película lo ha logrado a otro nivel. Tal vez lo ha igualado, pero no sé si lo ha superado. Sí, en eso también yo creo que estoy de acuerdo. Que creo que Tarantino, porque después de Tarantino se va a automenajear, va a hacer muchas películas en un sentido muy similares. Eso no está mal, pero definitivamente no hemos visto algo distinto a Pulp Fiction. Sí, y ahí lo dejo de principio. Fíjense que estoy muy de acuerdo con lo que han comentado. A mí también me gustó mucho. Soy de los raros que dicen que me gusta más la primera, que Tiempos Violentos, Perros de Reserva. Y la vi primero Perros de Reserva. No la vi cuando salió, estaba muy chico. Esta cuando salió también estaba, no me iban a dar permiso para verla aunque la quisiera ver. Estaba en secundaria. Estaba todavía en primaria, saliendo de primaria. Entonces, estas las vi entre los 16, 17, casi ya llegando a los 18. Antes de los 18, eso sí. Estaba ya saliendo de la prepa.
En ese limbo en el que pierdes un semestre para llegar a la universidad. Este, eh, y bueno, hacer la nota aclaratoria. Cuando hablamos de postmodernidad, nos referimos cuando la temática es el cine en sí mismo o la película en sí misma, o una metahistoria, entre comillas. Este, que es, a final de cuentas, no se trata nada más de la violencia, no se trata nada más de los personajes, sino sobre lo que sino sobre el hecho mismo de que existen esos personajes o existe este tipo de violencia. Darle, este, poner reflectores lo que es, no, no sobre a quién van a matar o cuál es el desarrollo del personaje, porque son historias cortas, son personajes que no te dan bien poquito de cada uno, y igual que con el bueno, el malo y el feo, igual que había una vez en el oeste, quieres saber más de cada personaje. O las películas de Guy Ritchie, Snatch, o sea, son muchos personajes y quieres saber todo de ellos, te quedas con las ganas. Y eso obviamente pues proviene de ahí, del western, donde son personajes bien caracterizados, con mucho background y que son representados por estos actorazos. A final de cuentas, es tanto la cámara como la capacidad del actor de crear tanto carisma y crear tanta imagen y decir tanto con la silueta, con un simple movimiento, sin necesidad de... Y de eso, Tarantino está aprovechando todo lo que puede. Aparte de los diálogos, tienes a un Samuel Jackson que le encanta decir fuck cada rato. Digo, motherfucker. Sí, creo que con esa película se rompió algún récord de cuántos Fs y Ms se dije. Este, pero bueno, es un gran film, en edición, en dirección, en guión, en actuación, y obviamente en soundtrack. A ver si le dan un espacio para hablar de soundtrack. Trajo el surf a los 90s, lo cual yo estoy muy agradecido. Emanuel, regresamos contigo. Es que, retomando, ¿no? Hasta Merlina en Los Locos Adams 2 nos recuerda que la estructura aristotélica es un inicio, un desarrollo y un final, y en el desarrollo están de por medio el nudo y el clímax, antes del desenlace y todo eso. No sé si recuerdan de la escena, muy simpática, por cierto. Pero pues sí, que me corrija José Luis, y no, pero sí lo encontramos con Aristóteles, si bien recuerdo, en la poética. Y algo también que vemos en la perspectiva moderna es eso, ¿no? La cuestión de la racionalidad, pero como comentábamos de hace rato, la cuestión posmoderna está no solamente en esa estructura de narración o en esa estructura de la historia fragmentada y dicha en desorden, sino también, como decíamos, en que pareciera que los personajes le hacen caso justo a sus pasiones, ¿no? Algo que no se esperaba del ser humano, porque se espera que el ser humano sea precisamente racional o que sus acciones están bajo eso, o las doctrinas filosóficas, entre otras clases de doctrinas, que nos dicen que el ser humano debe comportarse como tal, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones llamativas de eso, ¿no? No sé si recuerden, por ejemplo, la escena en la que Butch, después de que le gana a su contrincante, incluso se entera de que lo asesina, cuando llega al taxi le dice la taxista que cómo se siente, y él dice, bien, va, lo caído, caído. La, le decía hace ratito, ¿no? A lo mejor el amor líquido, la tensión que llega a sentirse entre el personaje de John Travolta y el personaje de Uma Thurman, ¿no? La cuestión de lo inmediato, de la diversión, la cuestión que también platicábamos se encuentra en todos esos relatos de literatura pulp con respecto, por ejemplo, a homosexualidad, a la subcultura sexual del bondage, sadomasoquismo, etcétera, BDSM. Y pues bueno, Tarantino nos lo muestra sin ningún empacho, y yo creo que una de las cosas positivas es que es un descarado, ¿no? Tarantino, el momento de estar filmando las escenas y de mostrarlas, al momento no solamente de maldecir, sino al momento también de mostrarnos tantos temas tabúes. Yo creo que lo impactante aquí es cómo lo hace de una forma que llama tanto la atención, y a veces, si me permiten la expresión, hasta exquisita. Es cierto lo que platicábamos hace rato. Christopher Walken, por ejemplo, solamente sale en una escena, y para usar un término musical, su escena, su actuación me parece de una tesitura tan bonita, ¿no? La forma en la que está narrando algo tan desagradable con ese reloj y dónde estuvo tantos años, y sin embargo, la ternura que llega a despertar en el chamaquillo al decirle, esto
te pertenece, ¿no? Este es tu derecho de nacimiento y por eso lo guardamos como lo guardamos, ¿no? Aquí está. Y esto pues que nos da, justo como el nombre del capítulo, el preludio a lo que sigue con la historia de Butch. Algo que también es de llamar la atención es cómo, pues sí, nos llegamos a encariñar a ciertos personajes, como con Vince Vega, para que finalmente en alguna de las escenas veamos cómo termina. Y bueno, no sé ustedes, ¿no? Pero yo creo que desde el principio, desde la escena del café, llega a sorprendernos Tarantino con el giro inesperado de los acontecimientos. Es algo que también hemos encontrado en otras películas. Está de repente todo muy tranquilo y viene la súbita explosión de violencia. En ese sentido, pues sí, igual que José Luis, yo creo que podemos encontrar con Tarantino películas que nos gustan más, pero quién sabe si alguna que consideramos mejor que las dos primeras. En mi caso, honestamente, sí considero que está mejor, que es una mejor película en general, Pulp Fiction, más que Perros de Reserva, ¿no? Que también es una gran película y que ya platicamos. A lo mejor me gusta más, por ejemplo, Kill Bill o Django porque me gusta el western, porque me gustan las películas de samuráis, pero en cuestión de la hechura, de la fineza, decíamos, me sigo quedando con Pulp Fiction. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. José Luis. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo también, por ejemplo, sentiría más apego por una película de vaqueros o por una demostración de uso de katana, pero la de Pulp Fiction es una obra maestra en edición, en diálogos. Y respecto a las actuaciones, fíjense que sí hay muy buenos actores. Sin embargo, ahí el mérito por completo es del guionista, de Tarantino como director y del casting. Vaya, pudieron haber puesto a alguien desconocido y estoy seguro que le hubieran, pues, lo hubieran hecho genial su desempeño, su performance. Está todo muy bien logrado. Y hay una cosa que quería comentar respecto, por ejemplo, a Christopher Walken. Hay una situación que yo siempre he comentado. Me parece que Bruce Willis es malísimo como actor, pero cae muy bien. Siempre tiene la sonrisa de que, o sea, siempre tiene cara de me voy a reír, pero no termino por reírme por completo. Y eso como que agrada. Y siempre es la misma actuación en Bruce Willis, siempre es la misma actuación en Bruce Willis y siempre es la misma actuación en Christopher Walken, pero Christopher Walken sabes que es un gran actorazo, lo hace de mejor manera, no importa que sea la misma, es pura finura, ¿no? Entonces, esos contrastes son muy interesantes, terminan por atrapar. Y lo que te comentaba ahorita, Manuel, te encariñas con Vince porque sabes que el tipo lo metieron en una situación que no es justa. Maldita sea, cuidar a la esposa del jefe y hacerla que se divierta. No es justo. Todo el tiempo estamos así, digo, no se le vaya a ocurrir hacer una tontera a esta porque lo meten broncas a él, como efectivamente pasó. Y esa secuencia de escenas en donde tienen que rescatarla de la sobredosis es fabulosa. Te mantiene con tensión y con adrenalina. Justamente sientes que te están a ti clavando la adrenalina en el corazón en todas esas escenas. Está estupenda la secuencia. Y prácticamente cuando te cae el 20 de que se trata de una historia completamente, con una narración completamente diferente, es cuando se echan al cuate casi como al tigre de Santa Julia, ¿no? Y ahí es donde creo entra en el asunto de lo posmoderno, como señalaba Emanuel. No hay ningún absoluto valor que se esté respetando. El valor puede cambiar en cualquier momento para cualquiera. Por ejemplo, tan sencillo que era para Butch dejar al mafioso ahí encerrado con el otro, y no, cambia la estructura de valores y va y lo rescata y no necesitan decirse nada, hacen un pacto de caballeros y se olvida todo. Prácticamente eso es lo que yo entendí, se olvida todo. Entonces, también cuando él reacciona con lo del reloj, es un cambio de valores de estar valorando por completo a la amante, a la compañera, esposa, no sé qué sea, y luego no, es el reloj lo más importante, ¿no? O sea, hay un montón de giros interesantes que coincido con Emanuel, es completamente posmoderno el asunto. Y quisiera terminar con esto. El asunto del reloj es la escena narrativa más bonita de todas, precisamente por lo grotesco y lo fino en lo que lo hacen, y nos narra algo, y yo creo que esta es la clave de Tarantino y de muchas otras personas que venden bien cosas. Te transmiten un sentimiento, ¿no? Entonces, justamente valoramos cosas o nos encariñamos con cosas por el sentimiento que nos hacen padecer, sufrir, ¿no? Y entonces,
esa pieza de reloj que prácticamente a lo mejor ya ni servía, ¿no? Por haber estado tanto tiempo en condiciones oxidativas, pues termina tomando un valor en función de una narración por una situación vivida. Y eso es lo que llama la atención de los primeros en la cafetería, lo que llama la atención de los chavos que querían explicarse y terminan pues masacrándolos. Es lo que interesa mucho y lo que decía Edgar, quiere saber más, ¿no? Del lobo, ¿qué onda con ese cuate que llega y soluciona todo como si nada, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes ahí, muchas cosas. Pero bueno, con esto le dejo por lo pronto. Muy bien, gracias. Gracias, José Luis. ¿Jacobo? Sí, yo también retomando así como que en parte lo que han estado diciendo los actores. Lo de los actores ha sido creo que una de las cosas que Tarantino ha logrado hacer la diferencia en sus películas. Él ha llevado a actores a sobresalir en sus películas que luego en otras películas hacen maravillas. Creo que precisamente que hay varios personajes, pero para mí tal vez el actor que sobresale y de ahí en adelante se va a convertir en un referente del cine contemporáneo es Samuel L. Jackson. Ujú. O me equivoco. Digo, porque antes de él, ¿cómo ubicaba a Samuel L. Jackson? Yo no recuerdo alguna película de él, pero después de él es Samuel L. Jackson y es Samuel L. Jackson en todo lo que viene. Sí, cualquier película es un referente, aunque salga 3 segundos, sabes que va a estar diciendo, you fuck. Sí, y yo creo que aunque todos los actores tienen su mérito, aunque por ejemplo, mucho se menciona Travolta, pero la verdad Travolta regresa aquí y luego ya no vuelve a hacer otra cosa, seamos sinceros, digo, ¿alguien recuerda algo después de Pulp Fiction importante en Travolta? Sí, No, películas de una, acción, dos. sí, les digo, porque antes de eso, obviamente él va a ser el referente de las películas de como Vaselina, Fiebre Sábado por la Noche, pero luego viene este estancamiento el que muchos dicen que Tarantino lo rescata, y sí, después de aquí no creo que haya encontrado un papel que lo iguale, pero bueno, ahí a lo mejor estoy hablando más. Y Bruce Willis era el más famoso, porque venía precisamente a hacer Duro de Matar, porque era el famoso John McClane, sí, pero también ya se había encasillado demasiado en ese papel. Y definitivamente aquí Tarantino hace que todos estos personajes que teníamos como que en estereotipos, por lo menos en el caso de Travolta, tal vez mismo Christopher Walken y Bruce Willis, sí los pone en un nivel distinto, pero repito, y como un poco para fomentar lo que estoy mencionando, es definitivamente para mí Samuel L. Jackson el que de ahí en adelante se convierte en el actor referente, tanto de sus películas, porque ubiquémoslo en prácticamente toda la filmografía de Tarantino como en otras tantas, digo, ya sea Nick Fury, ya sea Mace Windu, es Samuel L. Jackson, alguien que definitivamente va a marcar un tiempo ahí. Y en cuanto a las historias, bueno, cada historia puede hablarse algo distinto. Creo que una de las cosas que en estas revisiones que he hecho de la película a mí me llama la atención también es el papel de la religión, el papel de Dios, ¿sí? Cómo precisamente se cita todo el tiempo por parte del personaje de Samuel Jackson, y cómo a pesar de que es una película que en este discurso postmoderno que ustedes dicen, donde se rompe con lo convencional y con los valores tradicionales, hay escenas donde parece que la providencia funciona, por ejemplo, donde sale este mono con la pistola y trata de matar a Travolta y Samuel Jackson y no les da ni un tiro. Sí, eso parece más bien salido no sé, de una película muy distinta a la que estamos viendo ahí. Y creo que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? O sea, vemos tantos giros en la historia y tantas tonalidades en la forma en que se presenta, que es muy difícil quedarte con la idea de que estás viendo también un género en particular. Yo a veces pienso que es más comedia y humor negro por la forma en que se presenta. Como que muchas veces se trata de ver como una película de acción, pero sabemos que la acción ahí, aunque es importante y se presenta en momentos indispensables, es a cuentagotas. A mí me gusta más verla como una comedia negra porque la escena cuando están hablando de la hamburguesa te ríes bastante, sí, cuando están hablando de las hamburguesas. La escena donde le dispara al mono por accidente es grotesca, pero no puedes evitar también reírte. O sea, y a mí, por ejemplo, una de las escenas que más me gusta es cuando Bruce Willis está viendo qué arma tomar para regresar y salvar al otro. Y que esta escena para mí es mi favorita porque al final se decide por la katana, lo cual creo que es un guiño
absolutamente referenciado de Tarantino y el gusto que tenía por las películas de samuráis. Sí, y ya por último, creo que una de las cosas que también hasta hace poco noté es que no sé si han visto que Steve Buscemi hace un cameo como mesero en la parte precisamente donde están esa escena para mí es también una autorreferencia a Perros de Reserva, porque se acuerdan que Steve Buscemi criticaba a las meseras que pedían propina. Entonces aquí como que Tarantino, sobres, ahí te va. En esta película ahora vas a ser un mesero, ¿sí? Y esa y otras tantas escenas son las que podríamos hablar horas y horas, porque eso que fue unos segundos, ¿sí? Es una referencia a Perros de Reserva, es una referencia a lo que Steve Buscemi, que se acuerdan que yo les dije que es mi personaje favorito en Perros de Reserva, hace, pero así le podríamos seguir y seguir. Yo por lo pronto les digo, a mí mi escena favorita es esa de Bruce Willis tratando de escoger el arma y al final que se decide por la katana. Eso para mí fue genial. Ah, y una cosa más, porque lo decían ahorita, sí, yo creo que esta es la mejor película de Tarantino, pero no es mi favorita. Para mí mi favorita es Inglourious Basterds, porque pues ya saben, historiador y Segunda Guerra Mundial. Y Hitler muerto. Y nazi. Spoiler alert. Fíjate, mi escena favorita que me da bastante risa es cuando sale Tarantino, casi al final de la película, que están limpiando ahora sí que todo el splash que hicieron en el carro, y les está contando qué pasaría si llega su esposa, que es enfermera y que viene de toda la noche, estar trabajando en su doble turno en la noche y viera a dos mafiosos cargando un muerto. Imagínate el mundo en el cual estaría. Pero la escena en la que los dos están levantando el cadáver y entra la esposa y ese segundito es que los dos, el susto. A mí me mata esa escena, es mi escena favorita. Fíjense que, bueno, ya entrando más general, no es mi favorita de Tarantino, pero es una que si está, la pongo. La tengo que terminar de ver, si está en la tele. Y nunca la he comprado, nunca la he tenido. Por lo general trato de tener todas las películas que me gusta para verlas cuando quiera y por lo menos ver una vez al año, que es requisito ver todas las películas que te gustan una vez al año, por lo menos. Ya verán, ya sabrán entonces que veo Volver al Futuro, la trilogía, una vez al año, por lo menos. Apocalipsis, El Guaymas del Feo, Aviones en el Padrino. Oeste, Blade Runner, El Padrino 1, 2, en especial la 3, obviamente, que es mi favorita todavía. Fíjense, la volví a ver, paréntesis, la volví a ver este mes pasado y me gusta más. Me gusta más. Antes decía, bueno, la 1 está muy buena, la 2 está excelente, y después empecé a cambiar me gusta más la 1, me gusta más la 1. Y ahora estoy diciendo, ¿sabes qué? La 3 está excelente. Y la 2 está bajando el pedestal para mí. Tendríamos que volverla a discutir, porque hay cosas nuevas para mí que llegaron en esta película, segunda vuelta, y no he visto la nueva edición, que ya la estoy esperando con ansia. Este, pero bueno, vamos con Tarantino. La siguiente película que hace es una película al estilo convencional, donde no hay ningún problema de tiempo. Es una película de mafioso, es un heist. Es una protagonista, no es un protagonista, o no son varios protagonistas. Salen grandes actorazos, regresa Samuel Jackson, pero con un personaje más crudo. Pero el problema es, para mí es una gran película y es una muy buena película. Jackie Brown se la recomiendo bastante, pero es que el problema no es una película de mafiosos, no es una película de heist. Ahí sí hay una temática y la temática es el amor. Es una película romántica entre un hombre y una mujer. Y si la ven desde ese punto de vista, que es lo que tenía planeado Tarantino, cambia la perspectiva de la película. Se la recomiendo desde ese punto de vista. Pero bueno, muchachos, vamos entrando en el último tema. Nada más mencionar grandes, grandes momentos con la música que entran y salen. El soundtrack, en mediados de los 90 también el soundtrack empezó a convertirse en algo, más que nada para impulsar la venta de CDs, pero a partir de Tarantino de Pulp Fiction, creo que fue al revés. O sea, empezaron a impulsar más
se empezó a impulsar el soundtrack, se empezó a impulsar la música y luego aparte estas ediciones especiales que tiene este soundtrack en el cual le meten diálogos de la película para no nada más hacerla más temática, sino que para reforzar todavía que es parte de la película. Pero bueno, Emanuel, último comentario. Hace rato, José Luis, que hablabas de la actuación casi siempre medida de Christopher Walken, pero que sabemos que sabe actuar. Yo creo que sí, fíjate, me quedé pensando en algunas de sus películas en las que sí utiliza ese mismo tono, ¿no? O esa misma tesitura, voy a volver a utilizar el término. Pero creo que llegamos a ver The Deer Hunter, el francotirador, cuando todavía veíamos las colecciones de películas de Daniel. No sé si recuerdan los demás, impresionante, y hasta la fecha una de las escenas que más me impactan y me hacen sentir muy incómodo, la de la ruleta rusa que empiezan a jugar los soldados gringos, ¿no? Es en verdad algo que incomoda bastante. Y me impresionó mucho, nada más quería comentar la actuación de Christopher Walken en aquella película, opacando incluso al buenísimo de Robert De Niro, ¿no? En ese entonces. Y, ¿saben? Es cierto de que uno se queda con la intención de conocer un poco más acerca de los personajes, pero en el caso de Mr. Wolf, la verdad sí me cayó un poco mal, ¿eh? No sé si lo que buscaban a fin de cuentas era alguien con la suficiente frialdad en el momento para darles indicaciones, pero de veras que desde la primera vez que vi la película dije, pues, bueno, no está dando ninguna fórmula mágica, ¿no? Cámbiense de ropa, usen ropa oscura, con no sirva, limpien todo, forren los asientos y ya. Incluso la molestia que llega a causar al personaje de John Travolta, ¿no? A Vince Vega por la forma en la que está dando las indicaciones, pero pues él mismo lo dice y a lo mejor es lo relevante del personaje, ¿no? No estoy aquí para hablarte bonito, ¿no? Estoy aquí para solucionar un problema, así que haz esto y le pongo azúcar arriba la indicación, algo así la expresión, no recuerdo bien, que se me hizo muy bueno. Y pues sí, como decíamos, regresan algunos actores como John Travolta, estamos viendo, aunque sean personajes pequeños, autores de la talla de Christopher Walken, y como también decía José Luis, ¿no? En lo posible, hacen lo que pueden actuar con la capacidad de actuación con autores como Bruce Willis, pero yo creo que sobre todo es la genialidad del guión y obviamente de la edición. Hace rato, una vez más, ¿no? Una vez más concuerdo con José Luis en este espacio. A lo mejor si hubiera tocado otra clase de actores o de actrices, posiblemente también lo hubieran hecho bien por la calidad del guión y por la calidad del director, obviamente, ¿no? Pero pues en este caso, pues les debemos el esfuerzo a los que vemos en pantalla por uno u otro motivo. Y bueno, a fin de cuentas, no solamente es una tendencia que se va a marcar en las mismas películas de Tarantino, sino que ya vemos también toda la cantidad de imitaciones que hubo en los años 90 o incluso en los 2000, o directores que le ponen su propio sello, como al mismo Guy Ritchie que mencionaban hace rato. Así que bueno, por algo a sus años de que salió, que bueno, ya es película de los 90, yo creo que por algo estamos platicándole y por algo estamos viendo que es un clásico. Muchas gracias, Emanuel. Ahorita hago el comentario de John Travolta. José Luis. Sí, gracias. Fíjense que en el asunto de las canciones, la música, soy malo para recordar nombres, para conocer grupos. Prácticamente la música que conozco, la conozco también pues, por Edgar, ¿no? Pero tengo mala memoria para ello. Lo que les puedo comentar es que también es una de las impresiones que se quedan grabadas, al menos para mí, porque empieza a ponerte justo en el momento más adecuado, pues música que no es precisamente original, pero que te hace vivir el momento. Y en ese sentido, la que realmente a mí más me gusta es cuando Mia está a punto de drogarse, ¿no? Con la sobredosis. Cuando llegan a la casa después de la cena, ahorita no recuerdo cómo se llama la canción, pero a mí, para empezar, es una canción muy bonita. Bueno, menos la música me gusta mucho. Y ahí, en ese momento, ver esa combinación extraña entre baile de ella en su casa, la canción, y el otro cómo está tratando de autolavarse el cerebro, de decir, no, no, no le sigas, no le sigas, hasta aquí llegaste, es un momento para mí
pues no sé, no quiero decir que es bonito, que es agradable, que es bello, no sé, es una especie como de pasión pura que tienes que estar ahí midiendo justo con los personajes. Claro, la melodía de entrada, ¿no?, de la película también es muy emblemática, yo creo que es de las más emblemáticas. No tanto así la del baile, fíjense, no, no, el baile pues yo creo que de entrada fue lo más visible porque traía escena a un actor que justamente se le reconocía por sus películas de baile. Y yo creo que ahí Uma Thurman le pone una arrastrada a Travolta, ¿no? En el estilo y en cómo lo hace, en el performance. Me parece que ella le gana. A él lo hace mejor. Se siente más peso, ¿no? Quizá por la intención de que él, yo creo que Tarantino supo jugar muy bien porque es una especie como de, a Travolta él, ya no me encasillen aquí, por favor, ¿no? Sin embargo, lo tengo que hacer y al mismo tiempo coincide con la historia en la que no me puedo sentir a gusto y tengo que poner cara de serio, porque pues tampoco se trata de sobrepasarme con la esposa de mi jefe, etc. Entonces como que se combinan todas esas cosas y queda muy bien un tipo bailando a fuerza, pero que combina tanto con su historia personal el actor como con la historia de la película. Y eso también se valora. Y bueno, ya por último, no sé si estén de acuerdo con lo que voy a comentar, pero el, quizá el momento para mí más interesante de toda la película es el epílogo, ¿no? Para mí, quizá, porque hace recordar, por ejemplo, para quienes vieron primero Perros de Reserva, el asunto del restaurante, y termina por concluir esa historia que había quedado pendiente, y vuelves a disfrutar la actuación de los dos compañeros que siguen vivos y que no están en el tiempo cronológico como se había supuesto desde un principio que aparecerían. Entonces, saber de lo que son capaces ellos dos contra unos, al parecer, novatos aficionados que quieren asaltar, se crea una tensión chida en donde esperas mucho de los malos, ¿no? Que en este caso son Travolta y Jackson. Esperas mucho los así de que sí, acaben con estos novatos malditos, ¿no? Entonces, no sé qué piensen de esto, pero por lo pronto eso es todo. Gracias, José Luis. Jacobo. Sí, bueno, ya para finalizar, les digo, dentro de todo lo que son las escenas que tienen, pues hay muchas que me gustan. La del baile creo que yo creo que Tarantino lo que buscaba es como que retratar un clásico al momento precisamente de poner a bailar a Travolta. Uma Thurman aquí precisamente también, casi no hablamos de ella, pero es también bien intenso su papel, sí, porque no propiamente sale, es muy guapa, pero la mayor parte del tiempo sale también drogada, vomitando, y luego, lo cual precisamente te habla también de los niveles en los que tuvo que poner su actuación. Pero rápidamente, porque creo que estamos llegando a la hora, el legado también que deja la película, la música ahorita que estamos hablando, el tema principal es un referente, cada que lo escuchas inmediatamente lo relacionas con Tarantino. Lo que dijo ahorita Edgar es cierto, el soundtrack se volvió tan referente de la película que el soundtrack está acoplado a los diálogos. Entonces hay música que viene con los diálogos de la película porque así ya la gente lo referencia a la música, no al revés. Y bueno, qué tanto se ha parodiado, qué tanto se ha inspirado. Ahorita mencionan a Guy Ritchie, pero por ahí escuchaba, no sé si es cierto, esos chismes de trivia, que el mismo Christopher Nolan en algo se basó precisamente para hacer Memento por la forma en que la narrativa está construida en la película. Tiene sentido porque si ubican Memento, pues también es una película que va deconstruyéndose. Entonces, es innegable, digo, para todo aquel que precisamente trate de entender mejor el cine ahorita, hay que ver Pulp Fiction, en definitiva, por la música, por las escenas, y en ese sentido les digo, cambió mucho también la forma en que se veía un cine que era muy devaluado y que lo dije al principio y ahorita lo pongo como conclusión, Tarantino revaloró el cine que era considerado serie B, chafa, todo ese que le llamaban de Black Exploitation y demás, y lo volvió un referente con sus actores trayéndolos de vuelta, que lo vamos a ver más en Jackie Brown, por ejemplo, pero también a lo largo de su filmografía lo vamos a ver. Y eso es bien interesante porque ahí es donde también creo que Tarantino rompe
con esta idea de que el cine debía tener jerarquías y de que había cine bueno y cine malo. Ya después de Tarantino creo que ya se empezó a cuestionar eso. Oye, no hay cine malo, no hay cine bueno, hay cine, velo, míralo, entiéndelo, porque de otra manera lo único que vas a hacer es frustrarte si le vas a querer poner etiquetas. Y eso a mí creo que es el principal legado de Tarantino. En serio, que le quitó las jerarquías, lo snob que hasta ese momento era el cine, en relación a que sí, no es lo mismo Godard, no es lo mismo Tarkovsky, que Spielberg, que Tarantino, no, él dijo, mira, ve todo el cine, porque es la única forma en que vas a aprender, y es la única manera en que vamos a entenderlo a lo largo precisamente del legado que tiene. Creo que para mí eso es algo que sí se le debe a Pulp Fiction y a Tarantino. Muy bien, gracias, Jacobo. Yo, bueno, ya acabamos nomás hacer el comentario. Bueno, no es una película que para mí no que glorifique la violencia. Para mí es una película que trata sobre las emociones que rodean a la violencia. Y a partir de ahí ya podemos hacer una crítica moral, pero este, porque, y aparte, desde el punto de vista cinematográfico, las escenas de violencia son rápidas como el western de Spaghetti o como los samuráis. Entonces, es una violencia anticlimática, que es lo que le ha estado funcionando y lo que ha estado usando y lo que le han criticado mucho a Tarantino, porque 2, 3 horas para, ¡pa! Ya se murió. Pero es el elemento anticlimático de Spaghetti Western y de las películas de los samuráis. Y John Travolta, a partir de Tiempos Violentos, hizo 2, 3 películas por año por unos 5, 6 años. Tiene cara contra cara contra con este Nicolas Cage, La hija del general, de villano, ¿eh? La delgada línea roja, uff, Código Flecha Rota. Algunas películas bien malas, obviamente, pero él estaba trabajando, salía 2, 3 películas al año, entonces, Michael, el ángel, esa siempre la veía cada vez que la ponían el domingo en Canal 5. Una acción Es- civil, la del abogado. La del abogado también, Fenómeno, tiene un buen, y Samuel Jackson también, tanto como el otro pegaron muy fuerte a partir de esta película. Pero bueno, les recomiendo mucho que vean la que sigue, Jackie Brown. Ya algún día la platicaremos, en algún día futuro. Creo que Jacobo no la ha visto, ¿no? Jacobo, ¿no la has visto? No, sí la vi, pero él era mi menos favorita, yo les decía. Te recomiendo darle otra vista. Sí, Emanuel, voy a tener que dar otra vista. pues nos despedimos, Jacobo. Gracias por todo. Gracias, saludos. José Hasta Luis, luego. Bye bye. Cuídense. Emanuel, Hasta luego. bueno, nos vemos. Sigan Nos viendo vemos. cine.